Gente, esta es la segunda parte de Camino Inmortal Infernal. Si no te has visto la primera parte, te estaré dejando el link en la descripción al igual que en la tarjeta por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con el ente el cual se encontraba en el cielo. Solamente se notaba su silueta. Los discípulos de la secta Tianlao sufrían con su presencia debido a que se convertían en árboles. El protagonista preguntó que si aquella persona o ente es lo que todos llaman el inmortal Tai King. De pronto este escuchó un sonido retumbando, preguntando que qué era el mismo, pues se percató de que aquel sonido ha activado la maldad dentro de sí, intentando corromper el alma de nuestro protagonista. Preguntaba para sí mismo que si acaso aquella era la razón del sufrimiento de aquellos discípulos de la secta. Este comenzó y comentó también que ha cultivado durante 1000 años, superando innumerables tribulaciones, ha cortado los 3 cuerpos. Preguntó que qué era aquel ente, que si también pretendía corromper su voluntad. Aquel ente continuaba liberando aquel sonido el cual causaba desesperación en los discípulos de la secta, intentando corromper la voluntad del protagonista. Y mirando a aquel ente fijamente, el prota se percató de que aquel ente no era una persona común, ni un gigante siquiera. Era un ente el cual tenía un cuerpo demoníaco. El prota preguntó que qué clase de inmundicia maligna era esa, que si también se atreve a llamarse inmortal. Sin embargo, sobre el firmamento no se percibe ninguna existencia, preguntando que si acaso era solamente una proyección ilusoria. Y mientras los discípulos de la secta Tianlao intentaban mantener la calma y resistir, vemos como aquel inmortal intentaba llevarse las frutas del Dao. De su ojo salió una energía de color púrpura. Acercándose hacia la plataforma de sacrificio, los discípulos de la secta decían que aquel era el inmortal descendiendo. Les parecía magnífico y tomando las frutas del Dao. El prota se percató de que muy bien, pues le ignoraba por completo. Al parecer simplemente iba por su objetivo, comentando que aprovecharía esa oportunidad ahora para activar la formación y luego marcharse rápido. Y mientras este se acercaba, a gran velocidad se posó sobre la formación activando la misma, la cual activó las submatrices. Esto terminó por formar la gran formación de concentración espiritual de los 9 elementos. Formación de la cual los discípulos de la secta de Tianlao se percataron a la distancia. Uno de los ancianos de la secta, furioso, se percató de que la energía pura dentro de la secta estaba concentrando en un solo sitio. Quería saber qué estaba pasando en la secta, pues se trataba de nuestro protagonista, quien se encontraba reuniendo la energía pura de la misma, pensando que tal y como lo sospechó, la formación de la concentración espiritual de los 9 elementos funcionaba. Así absorbería toda la energía pura de ese lugar. De pronto vemos como el inmortal Tai King se percató de la formación creada por nuestro protagonista y de cómo este reunía toda la energía pura en la misma. Con un ataque intencional por parte del inmortal Tai King, vemos como aquella energía púrpura se acercaba a nuestro prota, quien tras mirar hacia arriba se percató de la misma, intentando corromper su voluntad, pues finalmente notó la presencia de nuestro prota, quien al parecer se encontraba sufriendo muchísimo. No podía controlar su cuerpo, a punto de convertirse también en un árbol, preguntándose qué sucedía, incluyendo a los miembros de la secta que se encontraban a una gran distancia. Estos sabían que se habían escondido muy lejos y aún así la voluntad del inmortal lograba afectarles. Preguntaban que qué estaba sucediendo en la secta y que por qué el inmortal estaba tan agitado en esa oportunidad. Pues al parecer aquel inmortal sentía miedo.
El protagonista también se encontraba transformándose en contra de su voluntad mientras pensaba que aquel sonido estaba activando su carne y sangre y la energía pura ya era suficiente, debía alejarse de allí rápidamente antes de ser consumido. Y utilizando la energía que logró reunir, después de lograr su cometido y convertirla en pedazos de cristal, simplemente escapó. Los pequeños hermanos de nuestro protagonista se encontraban en la cueva diciendo que el hermano loco aún no había regresado, se preguntaban que si acaso le había sucedido algo. Cuando de pronto vemos que el protagonista transformándose se acercaba a ellos, el pequeño hermano preguntaba que qué demonios era eso, que qué clase de monstruo era ese, pero se trataba de nuestro prota, el cual estaba a punto de transformarse. La hermana comentó que se trataba del hermano loco y le preguntó que si estaba bien. El prota afirmó diciendo que era él. Los hermanos estaban asustados preguntándoles que qué le pasaba, pero tomándolos con con su cuerpo de árbol. El prota comentó que no había tiempo para explicaciones y tomándolos comentó que primero debían marcharse de allí. Así fue como el protagonista se alejó a gran velocidad llevándose a los dos hermanos pequeños, mientras vemos que el inmortal Taikin parecía estar volviéndose loco. Y a las lejanías, ya en la aldea Xinhua, vemos a una mujer la cual se encontraba llamando a su esposo, diciéndole que tenía encerrado ya 5 días sin comer ni beber, pidiéndole que salga a comer algo. Pero su esposo le gritaba a esta esposa diciendo que debía largarse, alejarse de él o si no la eliminaría. Los demás aldeanos comentaban que era muy desalmado decirle algo tan hiriente a su propia esposa recién casada. Decían que la señora Shu era realmente desafortunada por casarse con tal hombre. Sin embargo, aquella persona encerrada pidió a todos que se callen, diciendo que deben largarse o los eliminaría a todos. La esposa se encontraba desconsolada pensando en la terrible situación de su esposo, quien a legua se ve por un agujero que al parecer estaba consumido por la energía pura debido a que su ojo rojo se dejaba notar por aquel pequeño agujero, dándonos a entender que estaba maldito. Por otra parte, en un río, un claro, vemos a la pequeña hermana de nuestro protagonista quien se encontraba lavando la ropa, humedeciendo un trapo, preguntando a nuestro prota, el hermano Fen, que si estaba bien y que cómo pudo terminar así. Pero intentando contener aquella transformación, el protagonista comentó que no debía preocuparse, pues desde que salió de allí se estaba recuperando poco a poco. El pequeño hermano comentó que aquella secta de Tianlan era realmente un nido de demonios, pues incluso siendo tan fuerte, el protagonista quedó en tan terrible situación, diciendo que debían volver rápidamente al pueblo de la familia Shen para contarles la verdad a todos y alejarse de ese lugar. Pero la hermana comentó que debían dejar que el protagonista descanse un poco primero. Aquel chico pensaba que estaba mucho mejor que anoche, pero aún así le daba un poco de miedo mirarlo. El protagonista les preguntó que si acaso no vieron al día anterior aquella sombra en el cielo. Los hermanos preguntaron que si acaso había una sombra. El chico comentó que solamente vieron, que al mediodía el cielo se oscureció de repente. El prota tuvo una gran curiosidad, pensando que si acaso ellos no pudieron ver aquella silueta, diciendo que si acaso la ve él porque absorbió la malicia de aquel ki puro, comentando que la malicia era un peligro oculto, pero por ahora solamente podía practicar utilizando el ki puro, no podía descartar aquella oportunidad. Mientras miraba uno de los cristales que creó con la energía pura que condensó y robó con la formación. Mirando aquel cristal pensó que ha condensado aproximadamente un 30% de ki puro de la secta de Tianlan y en esas cientos de piedras puras, lo que será la base para su futuro progreso. Este sabía que debía avanzar rápidamente al estado de la fundación y encontrar una técnica que pueda resolver la malicia entre ellos. Pero además el protagonista no solamente se llevó eso, sino que también se llevó una fruta del Dao. Los hermanos estaban asustados mirando cuando el prota sacó esta fruta del Dao, quien al parecer se trata de una persona convertida en un simple renacuajo. Preguntaban qué era esa cosa tan repugnante, un bulto el cual lograba hablar. El prota les explicó que en la secta de Tianlao lo llaman el fruto del Dao y que parece que proviene de esos hombres árbol.
Este se llevó uno el día anterior. En la fruta del Dao pedía a nuestro prota dejarle regresar comentando que estaba a punto de regresar al brazo de su maestro inmortal. La pequeña hermana preguntó que si acaso era una persona antes, le daba lástima. Aquella fruta del Dao hablaba diciendo que pobre de ellos, pues son unos gusanos abandonados por el maestro inmortal Tai King. Por otra parte, las frutas del Dao son los afortunados que serían llevados al ascenso por el maestro inmortal. Al parecer estos sufrieron un gran lavado de cerebro. El prota comentó que era realmente aquel inmortal Tai King. La fruta del Dao respondió diciendo que el maestro inmortal no es una cosa, es un inmortal, el inmortal Tai King, pidiéndole a nuestro prota que se convierta en un fruto del Dao tal y como él. Y entonces solamente así el maestro inmortal lo llevaría a la gran ascensión. Pero el protagonista, antes de terminarlo dejar hablar, lo explotó. El protagonista, después de explotarlo y llenar del líquido de aquella fruta del Dao a sus hermanos, comentó que son puras tonterías, pues parece que no podrían obtener respuestas útiles, pero no debían preocuparse ya que su mente estaba rota y ya no podía considerarse a sí mismo un humano. Mientras el hermano pensaba simplemente en lavarse de aquella asquerosidad, el protagonista pensaba que aquel mundo era muy extraño, más extraño de lo que imaginó, pero esperaba que haya alguna hierba espiritual con efectos similares al elixir de fundación, pues solamente de esa manera podría ascender al próximo reino. Vemos a alguien que se encontraba tomando una fruta del Dao. La fruta pedía que le soltasen diciendo que al esconderse, simplemente serán abandonados por el maestro inmortal. Se trataba de uno de los ancianos quien comentó que después de comer 50 de los mejores frutos del Dao, ¿cómo se sentía? Preguntando esto a Jian Shi. Al parecer aquella chica se había convertido por completo en una masa de malicia asquerosa. Esta agradecía a los ancianos ya que no escuchaba la voz del maestro inmortal. Finalmente estaba recuperando su conciencia. Los ancianos comentaron que sí, pues al parecer se había salvado. Comentaban que otros discípulos supervivientes dicen que la anomalía del maestro inmortal podría haber sido causada por el intruso. Jian Shi pedía perdón diciendo que permitió que aquella persona se llevase gran parte del ki puro de la secta usando algún método desconocido para ellos. Uno de los ancianos preguntó a otro que cuál era su opinión. El otro respondió que aunque el inmortal Tai King se manifestó, el ki puro de la secta se enriqueció, lo que apenas afecta el crecimiento del árbol del fruto del Dao. No obstante, el maestro inmortal mostró miedo, pensando que seguramente estaba relacionado con esa persona que apareció y se llevó el 30% de la energía, pues en todos aquellos años nunca escuchó de tal manifestación del maestro inmortal con miedo. El anciano, con apariencia horrible, comentaba que no importa si aquella perturbación era buena o mala, pues podría ser su oportunidad para poder liberarse ellos del maestro inmortal. Porque aunque tienen muchísima fuerza, rendirle cuentas a una persona tan fuerte que logra corromper todas sus maldiciones simplemente es una desventaja. Decían que cualquiera que sea el origen de aquella persona seguramente estaba relacionado con el maestro inmortal. Y en cuanto a Jian Shi se recupere, que dibuje un retrato del intruso inmediatamente para capturarlo a toda costa. Vemos al protagonista quien caminaba siendo apoyado por el pequeño hermano, diciéndole al pequeño hermano que ya casi se recuperaba, ya podía caminar solo. El pequeño hermano comentó que para evitar la secta de Tianlan estos han dado un gran rodeo y ya no reconocía ni siquiera el camino por allí. Preguntaba que cómo podrían volver a casa. Ya estaba oscuro, por lo que debían buscar un lugar para que nuestro protagonista descanse bien. El pequeño hermano pensaba en nuestro protagonista, diciendo que ya había callos en sus oídos, pero ni siquiera se preocupaba por su propio hermano, cuando de pronto señaló algo entre los árboles. Se trataba de la aldea en la cual vivían la esposa y el hombre corrompido. De pronto vimos como el pequeño hermano se acercó a la esposa. La esposa preguntó que quiénes eran ellos.
La hermana de nuestro prota preguntó que qué hacen gritando tan fuerte a estas horas de la noche. Incluso asustó a una joven dama. La pequeña hermana empezó a comentar que no debía preocuparse a la señorita, pues estos son del cercano pueblo de la familia Shen. No eran malos. La chica, al escuchar el nombre del pueblo de la familia Shen, al parecer se asustó un poco. Y la pequeña hermana continuó explicando que sufrieron un percance y buscaban refugio, preguntando que si acaso podrían quedarse solo esa noche. Y mirando a nuestro protagonista, al parecer quedó exaltada. Sin embargo, aún así, comentó que parecían ser buenos, algo que alegró a estos debido a que al parecer les dejaría quedarse. Y mientras estos hablaban de comida, vemos como el pequeño hermano, entre la hendidura o el agujero de la puerta donde se encontraba el esposo encerrado, se asustó, debido a que logró ver el ojo, el cual parecía ser maldito, diciendo que en esa ventana había algo mirándoles. La chica explicó que era su esposo, pues hace unos días comenzó a sufrir de delirios. El pequeño hermano comenzó a pedir disculpas y de inmediato la dama explicó que solamente que había una habitación. También había un establo para quien quisiera. Preguntó que si acaso ellos tres comparten la habitación o alguien dormiría en el establo. El prota rápidamente respondió comentando que él dormiría en el establo y los dos pequeños hermanos en la habitación. La pequeña hermana comentó que nuestro prota apenas estaba recuperándose y que no debería quedarse solo, pero el prota le explicó que no debía preocuparse debido a que a él le gustaba estar solo. Sin embargo, vemos que el protagonista claramente tenía curiosidad sobre la persona y el esposo de aquella dama quien se encontraba encerrado en aquella sala. Mientras se encontraba en el establo, nuestro prota sentado pensó que finalmente ha reprimido la mayor parte de la malicia Taikin y su fuerza se ha recuperado al 80%, pensando que hasta resolver la malicia interna no podría acercarse de nuevo a la secta de Tianlan. Y sacando su espada comentó que agradecía que tenga aquella espada mágica refinada, pues de lo contrario habría quedado atrapado en aquel bloque de hierro, y aunque solamente es un artefacto de bajo grado, hecho de hierro común, al incorporar el brazo cortado, heredó parte de sus habilidades. También pensaba que la bolsa de almacenamiento era significativamente más avanzada que el brazo, pues con un espacio interno de cientos de metros cuadrados, y después de que la espada devoradora de metal reforzó el espacio, actualmente solo pudo absorber la fuerza a objetos en un radio de 10 metros. No sabe exactamente el origen de aquellos restos, pero parecen solo carne y hueso ordinarios, sin embargo poseían habilidades extrañas. Este no tenía mejor opción, tallaría 2 patrones de refuerzo en la hoja de la espada para fortalecerla un poco más. Y tras notar la presencia de alguien preguntó que quién estaba allí. Se trataba de la joven esposa de aquella casa, quien llamó a nuestro prota joven maestro mientras divulgaba su cuerpo con poca ropa. Vemos a los pequeños hermanos, quienes en la habitación comentaban que después de tantos días durmiendo al aire libre finalmente podrían dormir en una cama. Sin embargo, la pequeña hermana al parecer se llevaba su almohada. Esta comentaba que el hermano Fen todavía no se recupera y no puede resfriarse. El hermano entendió a la hermana comentando que después de todo sería su futuro cuñado y sería malo que enfermara. Tras escuchar la palabra futuro cuñado, el pequeño hermano comentó a la hermana que era obvio que ésta estaba enamorada, pero volviendo con nuestro prota, este le preguntó a la dama que por qué ella se acercaba con poca ropa hacia él. Esta comentó que no lo sabe, sin embargo, desde que lo vio, no ha logrado olvidarlo. Y acercándose a él le comentó que el joven no despreciará a esa joven dama. Sin embargo, ya estaba casada, cuando de pronto algo sonó. Se trataba de la pequeña hermana, quien quedó sorprendida soltando la almohada y la sábana que llevó para nuestro prota. La misma simplemente pidió disculpas por la interrupción mientras la dama de la casa se acercaba a nuestro prota. Aquella dama comentaba a nuestro prota que debía quedarse en el pueblo de Xinhua, junto a Xunian, o sea, ella, pero al parecer ella no era muy común, debido a que su boca se transformaba a la boca de un demonio, la cual estaba a punto de devorar a nuestro protagonista pidiéndole que se quede para siempre en el pueblo.
vemos que la pequeña hermana se marchó llorando de nuevo a su habitación sin percatarse de lo que sucedía en el establo. Esta simplemente lloraba preguntándose desconsolada a nuestro prota que por qué hacía eso, cuando de pronto se percató de que el establo de un segundo a otro quedó hecho trizas. No entendía qué pasaba, la impresión llenó por completo su mente. Se trataba de nuestro protagonista, quien comentaba que hace rato notó lo raro en ella, sin respirar, pero pareciendo estar viva. Pensaba observarla un tiempo más, sin embargo ya no era necesario. El pequeño hermano escuchó el estruendo y salió preguntando que qué sucedía. La hermana preguntó a nuestro prota que quién era esa chica exactamente, cuando de pronto de la sala salió el esposo asustado, preguntando que si finalmente un inmortal apareció para salvar su vida. El tipo asustó a los pequeños hermanos, quienes preguntaban que quién era ese tipo. Pero el prota les explicó que debían estar tranquilos debido a que él era un ser viviente. El hombre simplemente se arrodilló llamando inmortal a nuestro prota, pidiendo clemencia, diciendo que quería salir de allí, debido a que su esposa no era una persona común. Los pequeños hermanos estaban aterrados, preguntando que qué sucedía exactamente. El hombre comenzó a explicar que es de la aldea Liu Ya. Hace 7 días fue a la aldea vecina para recoger a su prometida, Xunyan. Sin embargo, de noche extrañamente se perdió y pasó por el pueblo de Xinhua. Se quedaron esa noche y esa misma noche su prometida Xunyan fue engañada por la gente del pueblo y fue devorada viva. Un suceso totalmente lamentable. Intentó escapar desesperadamente del pueblo, pero no pudo salir de ninguna forma. Y sin otra opción simplemente se escondió en esa habitación cerrando la puerta. Sin embargo, lo más aterrador para él fue que al día siguiente Xunyan apareció en la puerta tratando de seducirle para que saliera. Esa noche la vio con sus propios ojos. Su esposa, su prometida Xunyan, fue comida viva. Ella no podría ser su esposa. Él vio a su esposa perder la vida. Cuando de pronto vemos a su esposa Xunyan diciendo que no le mentía, ella era Xunyan, pero claramente vemos que aquella era un demonio. El protagonista con su mano simplemente la señaló liberando su energía espiritual con la cual lograba controlarla su voluntad y la encendía en llama. Aquella esposa convertida simplemente en cenizas. Bueno, al parecer lograba aguantar el ataque de nuestro prota y comentaba a su esposo que si le dejaba comer también podría ser como ella, inmortal, y vivirían felices en aquel pueblo para siempre. El prota preguntó cómo ésta tiene la osadía de llamarse inmortal. El esposo pedía ayuda a nuestro prota diciendo que debían marcharse rápido. Quería salir lejos de allí. Cuando de pronto los demás aldeanos, quienes también eran demonios, preguntaron a Xunyan que si había nuevos invitados. Y ni siquiera, les dieron una bienvenida. Los invitados, convertidos ya en demonios, con ganas de devorar a nuestro prota y a sus pequeños hermanos, al igual que el esposo de Xunyan, preguntaron que qué más esperaban, pues cuantos más mejor. Era mejor para el pueblo. Y volando en su espada, el protagonista tenía en mente llevarse a los 2 hermanos, pero al parecer dejaría a aquel lamentable esposo, quien simplemente pedía clemencia a nuestro prota mientras era llevado por la dama Xunyan. El esposo maldecía a nuestro prota diciéndole que qué tipo de inmortal era, que si acaso no le daba vergüenza dejarlo allí, comentándole que no lo dejaría en paz ni siquiera como un fantasma. El protagonista preguntó que si acaso son esos los tipos extraños a los que llaman extraños. Sin embargo, los 2 pequeños hermanos no lo sabían. Quedaron aterrados debido a que aquel pobre hombre fue devorado vivo. El prota lo lamentaba, sin embargo no podía llevar a 3 personas. Lamentablemente no podía salvarlo. Así fue como simplemente se alejó de aquel pueblo a gran velocidad. Y mientras volaba, sintió cómo atravesó una barrera.
Luego de eso simplemente comenzó a descender. La pequeña hermana preguntó a nuestro prota que qué pasaba, que por qué volvían allí, pues claramente acaban de salir del pueblo. El prota pensó que aquello era difícil, pues pensó en las palabras de aquel pobre hombre que perdió la vida. Este dijo que él ya estaba desesperado por escapar de aquel pueblo, pero no pudo salir de ninguna manera. Y después de salir de aquel pueblo, terminó por amanecer. Se trataba de los aldeanos demonios, quienes al parecer se encontraban gritando en la parte de afuera. La hermana comentó que tal y como el hermano Fen dijo, estos no entraron. Aquellas personas quien al parecer tenían muy buenas intenciones, incluso el hombre que fue devorado la noche anterior se presentó allí comentando a los inmortales que debían salir de allí. Pues Xunyan no le había mentido, este renació, se sentía especialmente bien ahora. El prota, mirándolo, comentó que aquella persona también estuvo dentro de la casa varios días sin ser atacada, pues parece que los aldeanos tenían ciertas restricciones, no podían entrar y salir libremente de las habitaciones de otros o destruir edificios allí, y que si era así, considerando que no podían salir de allí, teme que los extraños no son esas personas, sino aquel pueblo. El pequeño hermano preguntó a nuestro prota que entonces qué debían hacer, que si acaso podrían escapar de allí. El prota respondió que eso no lo sabe, pero pensó que al igual que las personas de la secta Tianlan, aunque los aldeanos no son poderosos, sus habilidades son asombrosas, y en el mundo de la cultivación ni siquiera los cultivadores avanzados tienen aquel tipo de habilidades. Son como el poder de las leyes. De pronto, los pequeños hermanos dicen a nuestro prota que hay alguien llegando de afuera del pueblo, algo que atrajo su curiosidad. Al parecer era un extraño de nivel C. Aquel extraño comentó que finalmente estaba en el pueblo de Xinhua. Sin embargo, su cara y la cara de su compañero no transmiten mucha amabilidad, por así decirlo. Vemos como esta persona comentaba que por ahora no era nada impresionante, pero si lo soltaban en una ciudad habitada por humanos y lo dejaban desarrollarse por un tiempo, aquella, maldición se convertirá en algo verdaderamente temible, una entidad extraña. Estos aldeanos daban la bienvenida a las dos personas quienes al parecer son los culpables de lo que sucedía allí. Preguntaban que ya que están allí, ¿por qué no se quedaban? Se iban a enamorar de aquel lugar. Vemos como los pequeños hermanos preguntaban a nuestro prota que qué debían hacer ahora, que si acaso debían rescatarlos, pero el prota respondió que no era necesario. Aquellas personas no tienen ningún signo de respiración, ni siquiera eran humanos. Y cuando aquellos aldeanos convertidos en demonios estaban a punto de atacarlos, uno de estos tipos, furioso, comenzó a transformarse diciendo que aquel era un ruido muy molesto. De sus manos salieron garras con las cuales despedazó a varios de estos aldeanos. El pequeño hermano comentó que su mano lo sabía, ellos también eran monstruos. La pequeña hermana preguntó a nuestro prota que qué iban a hacer ahora. El prota pensó que no detectaba ninguna fluctuación de energía en ellos, por lo que probablemente no sean cultivadores, pero al parecer eran entidades extrañas. Parecían humanos, tenían conciencia y podían comunicarse. Esas entidades extrañas se parecen a las criaturas demoníacas de su vida pasada, pensando que debía encontrar lo antes posible a otros cultivadores para comprender aquel mundo y sus conceptos básicos. El segundo tipo, el cual claramente no era humano, comentó a uno de los espíritus errantes, a su compañero, que aún quedaban dos más. Se trataba de la esposa y el pobre hombre. La esposa, la demonia, preguntó que si de verdad creían que podrían eliminarlos. Pero de inmediato, aquel tipo, al verse desesperado, o un poco molesto, llamó al otro tipo, el cual se llama Espíritu Errante. Sin embargo, al parecer Espíritu Errante no lo salvó y este comenzó a ser devorado, cuando de pronto algo sucedió con estos dos demonios. Algo pasaba con Xunyan. Su esposo se percató. Ella simplemente se convirtió en un cúmulo de sangre. Pues después de devorar a este tipo, Xunyan, simplemente dio paso a que el tipo saliese desde su cuerpo. Nunca puede morir.
simplemente entra en el cuerpo de su atacante. Aquel tipo demoníaco comentó que no se han manifestado los seres que poseyó en Xinhua, pues parece que tiene una habilidad natural para neutralizarlos. Este claramente era un demonio, tenía un hueco en su pecho y comentó que ya no tenía ganas de jugar con ellos. Pidió al ser que poseyó que se entregara y fuese directamente hacia su cuerpo. De pronto todos ellos al parecer comenzaron a ser consumidos y las casas incluso comenzaron a derrumbarse. El pequeño hermano comentó que estaban atrapados allí y encima pasaban ese tipo de cosas, decía que era una calamidad. La pequeña hermana preguntaba que por qué aquel tipo tenía una fuerza de succión tan intensa en su pecho y cada vez se hacía más fuerte. Pero el prota comentó que no, pues quizás sea un golpe de suerte disfrazado de desgracia, pues aquello podría convertirse en una gran oportunidad. Aquel tipo comentó que sin los aldeanos lo que queda es simplemente un pueblo en sí. Cuando de pronto se percató de nuestro protagonista escapando con los dos hermanos. Aquel tipo, el cual tenía el pecho abierto, comentó que probablemente sean cultivadores que estuvieron atrapados allí antes, diciéndole al espíritu errante que él debía encargarse. Sin embargo, este se negó comentando que era un fastidio, pues en cualquier caso solamente era un cultivador de bajo nivel, por lo que debía absorber su energía rápidamente y marcharse de allí. Cuando de pronto salió algo de su pecho disparado. Este no entendía qué pasaba, pero simplemente el compañero le comentó que solamente era una entidad extraña de bajo nivel diciendo que debía dejarla ir, refiriéndose así a aquello que salió de su pecho. Volviendo con nuestro prota, estos descendieron en un claro. La hermana comentaba que sentía alivio debido a que realmente lograron escapar. El prota comentó que el pueblo fue atacado, imaginó que eso podría desactivar la barrera temporalmente y apostó bien. El prota comentó que cambió de dirección varias veces a mitad del trayecto y volaron muy lejos. Sin métodos especiales de rastreo, no deberían ser capaces de encontrarlos. Sin embargo, por si acaso a partir de ahora debían caminar. Cuando de pronto, volteando, vemos que la entidad extraña que salió del pecho de aquel tipo que succionaba, a las entidades, espiaba a nuestro prota, lo seguía. El pequeño hermano preguntó que qué clase de criatura era esa. El prota comentó que no parece ser un ser vivo normal. Preguntaba que si acaso era otra entidad extraña. Pero el prota sabía que aquello era algo poco común, pues si fuese común aquellas entidades extrañas, los humanos de ese mundo ya estarían extintos. El prota comentó que parece no representar una amenaza inmediata, por lo que no debían provocarlos y debían marcharse poco a poco. Sin embargo, aquella pequeña entidad extraña continuaba espiándolo. El pequeño hermano en la noche comentó a nuestro prota alrededor de la fogata que la gallina salvaje que atrapó el hermano Fen era bastante gorda, un gran pollo. La hermana comentó a nuestro prota pues que había terminado de coser su abrigo y por suerte encontró algo de hilo y aguja en aquella aldea. Sin embargo, mientras estos preparaban su cena, la entidad extraña que escapó del pecho del tipo continuaba espiándolos. El hermano quedó exaltado, pues aquella cosa continuaba siguiéndolos. La hermana comentó que parece un poco miserable, como si fuese un pequeño perrito perdido. El prota comentó que todavía no saben si aquella entidad era peligrosa o no, y mientras no les ataque primero, no debían prestarle atención. El protagonista se percató de que aquel hermano, el pequeño hermano, estaba muy amable con él debido a que le ofreció una pierna de pollo primero. El prota le preguntó que si acaso sucedía algo. El pequeño hermano simplemente comenzó a reírse y comentó que él quería aprender de nuestro prota, preguntándole que si podía. El prota le comentó que este tenía talento espiritual y una actitud bastante buena. De inmediato el hermano alegre preguntó que si acaso eso significa que puede, pero el prota respondió que no, pues ahora mismo este tenía poca fuerza y carece de recursos para cultivarse, y no tenía energía para enseñar a otros. Cuando de pronto el protagonista se percató de algo externo.
La hermana comentaba a su pequeño hermano que no debía preocuparse. A Xiao Tian, quien lloraba, pues mientras el hermano Feng, nuestro prota, pueda protegerlos, estos llegarían a salvo a casa. El prota simplemente sacó su espada y lanzó a su ataque, preguntando que quién se escondía en las sombras, ordenándole salir de inmediato. El anciano, quien claramente no era humano, la detuvo, su espada, comentándole a nuestro prota que no debía alterarse tanto. Él solamente era un humilde taoísta que pasaba por allí y no tenía malas intenciones. Pero ¿quién es este anciano taoísta? ¿Y cuáles son sus intenciones con nuestro prota y los dos pequeños hermanos? Lo veremos en la siguiente parte, la cual estaremos trayendo en cuanto lleguemos a los 500 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara.